Hola a todos, es un gusto saludarnos nuevamente en Podcast La Opinión, un espacio para conversar sobre la realidad del país y conocer la opinión de diferentes personajes. Hoy nos encontramos con el abogado Abelardo de la Espriella, reconocido abogado Abelardo de la Espriella, que además es escritor, cantante, empresario y sobre todo un líder de opinión que digamos que abandera una defensa por el país en estos momentos. Doctor Abelardo, bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio con La Opinión. Muchas gracias a La Opinión, a este podcast maravilloso. Estoy feliz de estar aquí en Cúcuta, en norte de Santander. Vengo de comer los pastelitos de garbanzo. Deliciosos. Deliciosos. Infaltables para nuestros invitados en Cúcuta. Me encanta. Vamos por partes, como dicen. Brevemente... Como dijo el caníbal, vamos por partes. ¿Qué? Sí. Almas asesinas, brevemente. Mira, es un libro maravilloso. Hice otro libro antes que se llama Amores Criminales, fue un bestseller en Colombia. 3 ediciones agotadas. Ese libro eran 10 historias de crímenes cometidos por amor. Y este libro son 10 historias sobre 10 asesinos en serie en 10 ciudades del mundo. Todo ficcionado, pero es súper interesante, súper divertido. Lo invito a que se lo lean antes de que lo vean en Netflix o en Amazon, porque ese es el siguiente proyecto que viene. Este libro es un viaje al lado oscuro del alma humana de esos asesinos en serie, pero también es un viaje a las ciudades en las que se desarrollan las historias. Está México DF, Berlín, está Madrid, Roma, Estambul y otras tantas ciudades que de alguna manera u otra han marcado mi vida. Y es un viaje a las ciudades porque soy muy detallista en todo el tema de las calles, de los lugares icónicos, de los restaurantes. Entonces la gente se va a sentir viajando a esa ciudad, pero además conociendo una historia como de crónica policial bien retorcida que es supremamente entretenida. Usted es penalista, tiene que ver un poquito de todas esas historias que usted escucha y esos casos con los que tiene contacto. Sí, bueno, pero fíjate, el primero, Amores Criminales, eran casos ficcionados, casos de la vida real ficcionados en los que yo actué como apoderado. Y estos son ficción pura. De mi imaginación. Mi mujer me decía, oye, ¿tú piensas esas vainas de verdad? Le dije, mi amor, bueno, viendo tanta cosa. Claro. Y uno va cogiendo un poco de todos lados y eso es lo que te permite la literatura, es como armar un universo paralelo en el que puedes contar historias, incluso armando personajes con características de gente que tú conoces y no necesariamente es asesino. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa del actual gobierno? Pues hablamos de muchas cosas, pero ¿qué es algo en particular? Uno tiene que conocer los antecedentes de la gente para saber quiénes son. La gente pareciera que borrara todo y no se puede borrar el pasado así de fácil. El tipo fue parte de un grupo terrorista, participó de toda suerte de crímenes, quemaron el Palacio de Justicia, secuestraban gente. Además de eso, cuando fue alcalde de Bogotá cometió todos los errores en la contratación, hay gente investigada por corrupción, ahora llega al gobierno a través de una financiación ilegal, seguro metiéndole mano a la registraduría, porque en la registraduría estaba otro bandido grande que es el exregistrador Alex Vega, que hoy es presidente del partido de la U. Y además financiaron la campaña ilegalmente con platas calientes, como se ha podido ver por las grabaciones de Benedetti, del hijo, de un poco de gente tal. El hijo se roba un billete, Benedetti amenaza a la Sarabia apareció con unos maletines de plata o no sé qué fue lo que pasó y sometió de manera ilegal a una empleada al polígrafo y entonces el amigo de él del alma, Olmedo, se roba no sé cuánto, miles de millones de pesos en la unidad nacional de riesgo y aparece el otro Schneider y todos los días un escándalo diferente, amén de lo que está haciendo con la economía que la está destruyendo, ¿no? Porque lo que hace Petro, al igual que todos los zurdos, que todos los izquierdistas, que todos los mamertos, es destruir la economía para que la gente termine viviendo el subsidio estatal. Como pasa en Venezuela, les controlan la vida con una platica, les controlan la vida con la comida, con la salud y así los arrodillan. Y como si fuera poco todo lo anterior, entonces el tipo le ha entregado todos los territorios a los delincuentes, ya no tenemos una FARC, sino 4, la de Iván Márquez, la que está en el Congreso, la de Iván Mordisco, la nueva Marquetalia, ¿no? Una cosa, un monstruo de 1000 cabezas. Y mientras empodera a los ilegales para que le garanticen el control territorial y los votos de paso, entonces debilita a la fuerza pública, ¿no? ¿Cómo no estar preocupado? Esto es lo peor que le ha pasado a Colombia. El gobierno de Petro es la peor tragedia que le ha ocurrido a este país. Bueno, a uno le dicen, la gente puede cambiar. Y no puede, no. A uno le dicen, o sea, ¿este gobierno ha sido más de lo mismo o peor? No, es peor. Es peor que todos los gobiernos. Esta gente llegó a robarse todo, a acabar con la institucionalidad, a acabar con las libertades y lo más grave de todo eso es que Petro lo está haciendo para atornillarse el poder como Maduro. Y ustedes sí que han tenido el ejemplo clarísimo aquí al lado. Claro. Por eso aquí Petro sacó la menor votación en el país, porque ustedes han sufrido
los estragos de una tiranía que la tienen aquí al lado. ¿Cuántos venezolanos no se han venido para acá? Ahora te digo una cosa, hay venezolanos que están trabajando aquí y están haciendo país con nosotros, a esa gente hay que protegerla, pero el que viene aquí de manera ilegal a delinquir hay que mandarlo a su país. ¿Qué haría usted? No, yo los mando al día siguiente, a todo el que esté ilegal lo mando al día siguiente y el que esté delinquiendo lo detengo y si no se deja detener, pues entonces le aplicamos toda la mano dura del Estado, como corresponde, sencillo. Pero aquí tenemos mucho problema, Colombia tiene mucho problema como para estar resolviendo los problemas de Venezuela. Insisto, la gente que viene aquí de manera legal a trabajar decentemente, a ayudarnos a sacar este país adelante, es bienvenida. El que viene a delinquir tiene que ser devuelto a su país con o sin Maduro. Faltan 2 años todavía para que termine el gobierno. No, multiplícalo por 5, porque los años de Petro son como los de perro, a humano, o sea, son 10 años para nosotros. 2 años han parecido 10 o a ti te han parecido 2 meses, ¿qué? No, Pin. Ah, o sea que sí, ¿viste? Cuando las mujeres dicen no, es que sí. Bueno, ¿y qué puede pasar o qué más puede esperar el país en este tiempo que queda? Hay que esperar todo lo malo, todo lo peor, todo lo apocalíptico, todo lo desagradable, todo lo que venga de Petro. Es una fatalidad. Hay que recibirlo con beneficio de inventario y hay que salirlo a denunciar porque Petro es un bandido, es un jefe, es el jefe de la mafia porque regenta. Eso no es un gobierno, eso es una banda criminal. O sea, si uno entiende las vainas como son, uno sabe para dónde vamos. No nos podemos seguir echando mentiras, el tipo no es un demócrata, el tipo no es respetuoso del Estado de Derecho, el tipo sigue siendo un subversivo. El tipo sigue siendo un subversivo, está contra todo. Mira el solo cuento de Panamá, hasta la realeza guarda las formas. Puede que no vivan junto a él con la señora Alcocer, pero salir con una persona que es la hora que no sabemos si era hombre o mujer, en Panamá y no pensar en sus hijas, tú defines la personalidad de Petro. Un tipo que dijo que no crió al hijo. Lo que había que decir, hombre, yo lo lamento, es mi hijo, lo quiero, si se equivocó tiene que pagar las consecuencias de sus actos, pero no, yo no lo crié. Y sales en la calle entonces con otra persona y tus hijas mujeres ven eso en los medios y las atacan por las redes. Si no quiere a sus propios hijos, si no los considera, si no los respetan, ¿qué se deja para el resto de Colombia? Porque él fue a vengarse, él no llegó a gobernar. Petro es un resentido, es un acomplejado, es un tipo que está enfermo de odio y tenemos que entenderlo de esa forma para saber a qué se enfrenta el país. Los gobiernos que siempre terminan allanándole el camino a los que llegan. ¿Usted cree que el gobierno Petro sin duda le está allanando el camino a la derecha para 2026? Si hay elecciones libres y democráticas, por supuesto, pero ahí entran otras variables, y es que Petro está comprando alianzas y apoyos electorales a través del Congreso de la República, a través de los subsidios, está haciendo un trabajo de base muy complicado, porque está dañando la capacidad de trabajar de la gente regalándole todo. Hay que ayudar a los más necesitados, pero lo que está haciendo Petro es impresentable porque quiere comprar a la gente. Y uno entiende que con tantas brechas sociales en Colombia y con tanto problema, pues la gente no le queda de otra. Pero si hay elecciones libres y él no sigue robándose la plata para dar subsidios y manipular las elecciones y no controla el electorado con los grupos ilegales a los que ha empoderado en las distintas regiones, pues yo creo que algo que sea completamente diferente a Petro puede ganar. Usted dice si hay elecciones, ¿hay algún riesgo? Es decir, él va a tratar de alargar su periodo, para eso ya buscó a un paisano tuyo, a Cristo, que es de aquí de Cúcuta, que es experto en ese tipo de trapisondas. Recuerden cuando Judas fue ministro de Santos y aprobaron el Fast Track, un mecanismo que era abiertamente ilegal e inconstitucional para embutirnos los acuerdos de paz con los bandidos de la FARC, que son criminales de lesa humanidad y que hoy están en el Congreso de la República posando de dueños de la moral. En este momento todo el mundo dice, no, reelección es imposible, constituyente. ¿Usted sí ve viable pero eso? Pero fíjate, siguen subestimándolo. El tipo no va a ser buen guerrillero, terminó siendo un jefe guerrillero. El tipo no va a hacer política, terminó siendo el mejor parlamentario por cuenta de la verborrea, la incontinencia verbal esa que tiene. El tipo no va a ser alcalde y terminó alcalde con el 27% de los votos porque se lanzó la señora Parodi y el tontarrón que es alcalde de Bogotá, Juan Fernando Galán, Carlos Fernando Galán. En la alcaldía hizo desastres Petro y un hombre valeroso, patriota y decente le aplicó la ley a Alejandro Ordóñez, a la sazón Procurador General de la Nación. El tipo se va a Washington y tumba
la sanción de la Procuraduría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la gente dijo, no, aquí en ese momento hay 1 millón, ahora hay 2.800.000 de venezolanos en Colombia. En las elecciones creo que había 1.700.000. No, aquí hay casi 2 millones de venezolanos. Esto no es Venezuela, Petro no va a ser presidente, ¡pum! Y se hizo presidente metiéndole mano a la registraduría, recibiendo billetes de todo el mundo, metió a Benedetti, a Roy, 2 bandidos especialistas operativos de la política, de la marrullería y de la politiquería. Y entonces ahora la gente, como tú dices, no, él no se queda. Ah, bueno, sigan creyendo y sigan subestimando a Petro. O sea, sí hay que prestarle atención. Pero por supuesto, por eso estamos montando este ejército de patriotas, defensores de la patria, para defender la Constitución, defender la ley a través de los mismos mecanismos que nos otorgan las normas colombianas. ¿Cuál es el modelo de país que usted se imagina? Sencillo. Estado austero, pequeño. Hay un problema en Colombia. Hay más territorio que Estado. Debe haber más Estado para que la gente sienta el accionar del gobierno. Pero tiene que ser un Estado pequeño, tiene que ser un Estado austero, y sobre todo tenemos que trabajar por algo fundamental, la seguridad. Donde hay seguridad, la economía se dispara. Donde la economía se dispara, hay desarrollo, y donde hay desarrollo hay prosperidad. Es un círculo virtuoso. Y es muy sencillo. El ejercicio decidido de la autoridad. Bandido que no se quiera someter, bandido que hay que darle de baja. Sencillo. Esa es la ley. Hay que bombardear, hay que fumigar los cultivos de coca, y hay que armar un bloque de búsqueda anticorrupción para perseguir a los políticos y a sus familiares que se han robado la plata pública y que todo el tiempo le dan una cachetada a la sociedad mostrando los carros y los bienes que han obtenido por cuenta del ejercicio ilegal de la política. Porque la política no es para hacer plata, es para hacer patria. Aquí hay que hacer 4 cosas que, si se hacen bien, esto se arregla. Porque cuando el Estado se decide, nunca pierde. ¿Por qué cree que no se ha hecho todo eso hasta ahora? Porque falta voluntad política, pero se hizo en una época. La única vez que este país funcionó como era, con la autoridad como era, la economía estuvo mejor, la seguridad en el mejor momento de Colombia, las obras de infraestructura, la política social, 2002-2010, los 2 periodos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Uno puede pensar lo que sea de Uribe, pero vayan, revisen los números, las estadísticas, las matemáticas no mienten. Ahí están. Nunca antes el país estuvo bien. Tan bien como con Uribe. La receta ya está inventada, y es que aplicarla remasterizada. Y hay una cosa que ha cambiado, porque hay que decirlo también: el único proceso de paz que realmente ha funcionado en Colombia es el proceso de paz del presidente Uribe con los paracos, con los paramilitares. Todavía están pagando cárcel los paramilitares, pero los demás procesos de paz han salido fatal. Pero la justicia y paz no ha sido tan... Pero ya esa es otra cosa, pero siguen presos, no están en el Congreso, no están tirando línea, hablando de lo divino y lo humano, no están hablando de economía, ni hablando estupideces todo el tiempo como hacen estos bandidos de la FARC, que creen que ya el hecho de ser congresistas les lavó la cara y las manos que tienen empapadas de sangre. Y eso me lleva a la siguiente conclusión: aquí ya no puede haber más procesos de paz, porque la evidencia empírica ha demostrado que la paz no se negocia, la paz hay que imponerla con la fuerza de las armas y de las leyes del Estado. Punto. Se acabó. ¿Un modelo como El Salvador sería viable en Colombia? El Salvador tiene el tamaño de Norte de Santander, 21.000 kilómetros. Eso quiere decir en la práctica que Colombia son 52 Salvadores. Nosotros ya tuvimos un Bukele a la 10ª potencia, Álvaro Uribe Vélez. Lo de Bukele en El Salvador es increíble, es maravilloso, es fantástico, lo admiro mucho. Pero lo de acá es una cosa de un nivel impresionante, porque es un país con 1.143.000 kilómetros cuadrados, 50 y pico millones, casi 60 millones de habitantes. Paramilitares, minería ilegal, extorsiones, asesinatos, toda suerte de fenómenos ilegales. Coca, el presidente Uribe dejó 43.000 hectáreas de coca cuando terminó su gobierno. Hoy estamos en 320.000 hectáreas de coca. Entonces, los números no mienten, las matemáticas son exactas. Uno puede pensar lo que sea, pero la realidad es otra. Los hechos hablan por las palabras. Y definitivamente, aquí tuvimos un líder impresionante. Y eso, comparado con lo de El Salvador, por supuesto, es muy, muy superior, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de violencia de Colombia. Lo que hizo Uribe es increíble. Pasamos de ser un Estado fallido a un país con futuro. Y eso lo logró Álvaro Uribe Vélez. Pero también se le cuestiona los falsos positivos, ¿no? Al presidente Uribe no se le... Es decir,
Mira, con todo lo que yo detesto a Juan Manuel Santos porque lo aborrezco, porque ese gago degenerado y bandido y delincuente casi acaba con Colombia y le abrió la puerta a Petro. Ese es el verdadero causante de que la guerrilla de la FARC y estos bandidos estén hoy en el poder. Yo no me imagino a Juan Manuel Santos diciéndole a un coronel o a un general, tráigame 2 muchachos muertos aquí, con todo lo que yo lo detesto. Imagínate al presidente de la República diciendo eso. Es más, a hoy día me parece muy grave lo de los falsos positivos. Ese cuento de las 6.000 y pico víctimas, eso es mentira. Todavía no se sabe cuántos son, nadie ha podido dar la lista. A mí que me den la lista. Así sean 2 o 3 o 4, eso es terrible. Eso es una cosa que no tiene perdón de Dios, que es impresentable, que es abominable por donde se le vea. Pero evidentemente se trató de casos aislados de miembros de la fuerza pública que han reconocido su responsabilidad y que no han incriminado ni al ministro de la Defensa, que a la sazón era Juan Manuel Santos, ni al presidente de la República de entonces, que era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto que eso estuvo mal, pero de ahí a que Santos y el presidente Uribe hubiesen tenido algo que ver con eso, hay un trecho grande. Hay, insisto, muchos miembros, exmiembros de la fuerza pública que deshonraron el uniforme y que merecen todo el castigo posible. Pero esa gente nadie ha incriminado ni a Santos ni a Uribe nunca en nada de eso. Así que la responsabilidad penal es individual. Volvamos un poquito a 2026. La derecha ciertamente está ante una oportunidad si hay elecciones, como usted lo dice. Sin embargo, uno ve muchos liderazgos en la derecha, pero dispersos. Pero ¿quién es de derecha? Dame nombres de la derecha. Pero, está el Centro Democrático. Sí, pero dame nombres María de Fernanda ella Cabal, sí es de derecha. Paloma Dame Valencia, otro nombre de Paloma. Yo a Paloma, la misma Paloma ha dicho que no es de derecha. Entonces, ¿qué Pregúntale. hacemos ahí? No, pero por no. eso voy. Entonces, No, pero hablemos las vainas como son porque uno tiene que aclarar las cosas. Tú me dices que Paloma Valencia es de derecha, Paloma Valencia no es de derecha. Ahí la única persona que hay de derecha es convencida y doctrinaria, María Fernanda Cabal. Dame otro nombre, que esté del otro lado, que es de derecha. Pero entonces volvemos al punto. Lo mismo ha pasado en Venezuela, es decir, no se ha logrado consolidar una oposición, bueno, hasta lo que sucedió este año, pero no se ha logrado consolidar una oposición sólida. Tenemos muchos bloques en muchos sectores, muchos liderazgos. Usted mismo es un líder de ese sector. No puede terminar pasando facturas si no se organizan y si no se hacen como un bloque sólido y se arman frente a lo que va a hacer en 2026. Pues el fenómeno de Venezuela es distinto al de Colombia, tiene similitudes. Hay un denominador común que es la izquierda radical. Petro fue el profesor de Chávez, siendo Petro peor. Pero las condiciones políticas en Venezuela para lograr esa unión, ellos se dejaron avasallar por eso. Esto no es Venezuela, nosotros no vamos a llegar allá, ten la certeza de eso. A este país lo vamos a defender por la razón o por la fuerza, lo que haya que hacer por Colombia. Esto no es Venezuela, número 1. Número 2, yo creo que este no es momento de hablar de candidatura, sino de defender la democracia, que haya elecciones libres en el 26. El otro año se verá qué pasa. Pero hay que aclarar ese cuento de la derecha y tal, incluso de la extrema derecha, porque yo no sé a qué le llaman extrema derecha. Vamos a hacer un ejercicio los dos, te lo propongo. Mira qué podcast más interesante. Más dinámico. Sí, mira, el cuento de la extrema derecha es un invento de los zurdos estos sarnosos para presentarnos a los que defendemos los principios fundamentales que dieron origen a esta nación como si fuéramos unos orates, unos trogloditas, unos salvajes. Pero sí cree que es necesario que se organicen para 2026. Primero hay que sortear la primera gran batalla, el primer gran reto, que es que haya elecciones libres en el año 26. Y que Petro no se atornille en el poder. Por eso, pero por debajo el gobierno puede estar, como usted dice, sacando ventaja, ganando las bases. Entonces ahí es donde puede estar... No, comprando las bases. Ojo, ojo, porque este gobierno todo lo está comprando. Apoyos en el Congreso y buscando apoyo en las bases a través de subsidios. Eso es comprar el voto. Y la gente que vende el voto hipoteca su libertad. Así de sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es pelear porque haya elecciones y luego de que se haya superado ese escollo, ese problema, esa situación, ese peligro, entonces sentarnos a ver qué va a pasar con candidaturas y política y vaina, porque lo importante ahora es el país, no las vanidades personales de los que quieren llegar al poder precisamente por eso, por vanidad, sí, por ego, y no porque quieren servirle al país como hay que servirle a la patria en sus momentos más complejos. Bueno, hemos hablado de Venezuela, pero ¿qué representa para usted Nicolás Maduro? El horror, el desastre, todo lo que no debe ser en política, todo lo que no debe ser un gobierno, ¿no? Un personaje nefasto desde donde se le mire. Allí se ha intentado bloqueo, se ha intentado cerco diplomático. ¿Qué debe pasar en Venezuela para que salga Después Maduro? de ese artículo hice un libro que se llama Muerte al Tirano, incluso traje a colación libros de San Agustín, de Hipona, en donde dice que darle muerte al tirano es agradable a los ojos de Dios, di toda la justificación sociológica, religiosa, política, ética, moral,
y volvieron a decir de la Espriella está loco, es un tipo de extrema derecha, como dice aquí mi amiga periodista, es un orate, no se puede. Hoy el tiempo me está dando la razón, Maduro no va a salir de ahí por las buenas. Si el pueblo no se va, se mete a Miraflores, Maduro no va a salir de ahí por las buenas. Si el pueblo no se va, se mete a Miraflores, lo cuelgan de un árbol, le echan gasolina, como pasó con Benito Mussolini, no va a salir de ahí. Esos bandidos no van a salir de ahí sino con las patas por delante. Sigan pensando que eso es con marcha y tocando violines y cantando huevonadas. No, 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 no. Eso es con valor, ardentía y coraje. Por eso los pueblos que no defienden su libertad terminan esclavizados. Y el otro gran problema de Venezuela es que siempre estuvo pensando que todo el mundo los iba a salvar y ellos no se salvaron a sí mismos. Aquí no podemos cometer ese error. Nosotros mismos tenemos que pelear por nuestra libertad. Aquí no van a venir nadie a salvarnos porque el problema de Venezuela no es un problema de Venezuela, es un problema de geopolítica internacional. Está detrás Rusia, está China, está Irán, está Turquía. Los gringos no se van a meter con todo ese poco de mascota y con esa joya que acabo de mencionar por liberar Venezuela, cuando los electores del presidente Trump no saben dónde queda Venezuela. Entonces hay que ser realistas. Entonces los venezolanos siempre, no, nos va a salvar Trump, nos va a salvar el presidente Duque, nos va a salvar no sé quién. No, papito, se tienen que salvar ustedes, hermano, porque los pueblos tienen que luchar por su propia libertad. Sencillo. Si el próximo gobierno, si la llegada del próximo gobierno aún continúa Maduro, ¿qué pasaría con la frontera? ¿Usted qué haría por la frontera? Nada, eso hay que cerrarlo, no hay que tener relaciones con ellos y deportar el 8 de agosto a los venezolanos que estén de manera ilegal aquí y delinquiendo. ¿Y qué hacemos Punto. con la gente de la frontera que ha sufrido tanto con esos cierres? Bueno, eso habría que revisarlo, eso es un plan especial de fronteras. Pero evidentemente eso no tendría nada que ver con un gobierno que es tirano. Uno tiene que ser consecuente. No puede haber ni un trato pequeño, ni un trato grande, ni un trato mediano con una tiranía, porque entonces se está siendo cómplice de esa tiranía. Hay que buscar un plan para los habitantes fronterizos que implique necesariamente que la solución sea absolutamente de parte del Estado colombiano. Nada que ver con el gobierno venezolano. No más comercio, no más relación con Venezuela. En absoluto. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. Pero habría que tener una atención con Norte Santander, que siempre se le ha dicho que es como el patio trasero de la No, casa. pero es que se puede armar un programa especial. Incluso se puede armar una estrategia especial para los departamentos, los municipios fronterizos, para las ciudades fronterizas. Y cuando me refiero a eso, podríamos ser, por ejemplo, repentistas, podríamos apelar a la inventiva, nos podríamos inventar algo con los empresarios para hacer inversiones distintas en estas regiones, traer inversiones de afuera, en donde se dan exenciones tributarias para quienes quieran montar aquí factorías, fábricas y otras suertes de negocios, de tal suerte que podamos reactivar la economía y reclutar a toda esa gente que por cuenta del cierre de fronteras ha quedado sin trabajo y por tanto sin sustento. Hay mil maneras de resolverlo, pero nadie se equivoca cuando hace lo correcto. Uno tiene que hacer lo correcto, y lo correcto es no tener tratos con una tiranía. Mira, todo el mundo, no, que los Estados Unidos se van a meter. Por favor, amigos venezolanos, los Estados Unidos, el gobierno americano, tiene negocios con el gobierno venezolano. No sigan creyendo en eso. Siguen haciendo negocios de petróleo, hermano. ¿Cómo se supone que van a pelear si hay dinero sobre la mesa? Por favor, entonces uno tiene que ser consecuente y coherente. Uno no puede tener ni un negocio pequeño, ni mediano, ni grande con una tiranía, punto. Hay que cerrar eso y hay que ver cómo se le resuelve a nuestros ciudadanos de este lado. Bueno, usted dice que no le gustan los personalismos, que no hay que figurar, que en este momento no es de figura, sino de proyecto para salvar el país, pero 2026 ¿suena? ¿Para Abelardo de la Espriella? No, yo, más que me suena a mí, le suena a mucha gente porque la gente sabe que yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y tengo los cojones para hacerlo. Y sobre todo tengo la determinación. Y como los norte santanderianos, yo llegué tarde a la repartición del miedo. Y lo que se requiere en este momento es precisamente valentía, ardentía y valor para enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país por delante, que si logramos elecciones democráticas en el 26 va a quedar destruido por cuenta del peor gobierno de toda la historia de nuestra amada Colombia. ¿Ese proyecto de ejército democrático podría ser una plataforma para una eventual candidatura? No, es un grupo de ciudadanos que están preocupados porque uno tiene un liderazgo, la gente lo oye, entonces la gente, ¿qué vamos a hacer? Uno se puede quedar poniendo trinos y haciendo videos, tenemos que hacer algo. Entonces vamos a montar
un grupo de personas, de patriotas preocupados por este país, que les duele lo que está pasando porque saben que estamos en manos de una banda criminal y no de un gobierno decente, que nos ayuden a demandar los decretos, las leyes y que además hagan también un frente para defender la voluntad popular a través de los mecanismos electorales. Y por supuesto todo esto en el marco de la Constitución y la ley. No faltará el que diga que la FEA está promoviendo un ejército para armar a la gente. No. Sí. Nosotros estamos armados de valor, de coraje y de patriotismo y vamos a defender esta patria por la razón o por la fuerza. Si no es Abelardo de la Espriella, ¿apoyaría a una mujer? ¿Vería a una mujer en la presidencia de la República? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Quién? Me gusta María Fernanda. Es la única de las candidatas que está hoy sobre el partidor que la tiene clara, que es doctrinaria, que tiene el valor y que tiene la fortaleza para hacer lo que hay que hacer. Porque es que fíjate, en realidad el valor y la autoridad viene del conocimiento. Y solo cuando se tiene conocimiento sobre las cosas importantes y se han logrado interiorizar correctamente es que se puede tener el valor suficiente para defenderlas, cuando se cree en ellas. Y María Fernanda, al igual que yo, cree en lo que tú también crees. Así que bienvenida a la extrema coherencia. Extrema coherencia. ¿Qué es lo primero que debe hacer el próximo presidente de Colombia? Es pedir un decreto. Bueno, mientras se está posesionando, mandar bombardear los campamentos guerrilleros, fumigar los cultivos de coca, porque la coca es la fuente de todas las formas de violencia. De ahí sale la financiación de todas las formas de violencia. Y el tercer decreto es que el presidente de la República no viaje fuera del país en 4 años, que gobierne desde cada uno de los 32 departamentos. Porque este país tiene mucho problema para que un presidente vaya a hablar huevonadas en París o en Alemania del cambio climático y cosas de esas que son importantes, pero son más importantes los niños que se mueren de hambre, las personas que solamente tienen un plato de comida al día. Es más importante salvar de la violencia a los pueblos que están asediados por los grupos terroristas, devolverle a nuestra gente la dignidad, el honor y hacer que nuestra sociedad sea próspera. Eso es lo más importante. ¿Qué hace un presidente de la República? Foro Mundial del Agua en Copenhague. Por favor. Sí. No han podido aquí no con los problemas. Hombre, no hay agua, Sí. En el 80% de los municipios, en el 80% de los municipios de Colombia no hay agua y me voy a ir entonces a una cumbre del agua en Copenhague por pura vanidad para que me tomen fotos con unos presidentes y montando avión presidencial y vaina. No, aquí hay que dedicarse a trabajar y hacerse matar por esta patria para sacarla adelante. El que tenga miedo y tenga flojera o no quiera trabajar, que se quede en la casa y se compre un perro. Pero aquí necesitamos gente valiente, porque cuando se ponen a pelear la guerra los cobardes, las guerras se pierden. Cuando se ponen a los valientes a pelear la guerra se gana. Y esta es la guerra más importante de Colombia, que es la guerra por la democracia, por la seguridad, por el restablecimiento del orden, por el saneamiento de la economía, por la prosperidad, por la cohesión social y sobre todo por la libertad democrática. Abelardo, vamos a cerrar con unas preguntas rápidas. Dale. Esas, no picantes, sino más ligeras. No pasa nada, suéltala con Abelardo de la Espriella, suéltala que yo no tengo lío. Es muy complicado corcharlo, es muy complicado ponerlo contra la pared. Suéltala que yo no tengo Entonces, ¿con quién le hace falta tomarse un ron defensor? ¿Con quién me hace falta tomarme un ron defensor? Un ron defensor con Luis Miguel, mi cantante favorito. Si tuviera enfrente a Petro en estos momentos, ¿qué le diría brevemente? Gustavo, eres la peor desgracia que le ha ocurrido a Colombia. Eres un farsante y eres un bandido de la peor laya. Se lo diría en su cara. ¿Mejor abogado, líder de opinión, empresario, cantante o escritor? Patriota consumado. ¿Una canción para dedicar? Una canción para dedicar. Depende. Si es una mujer linda, La Reina. De Diomedes, ¿no? Sí, pues. Ah, bueno, listo. ¿A quién más le dedicaría una canción? ¿A quién le hace falta dedicarle una canción? Le dedicaría una canción a todo el pacto histórico. ¿Cuál? Pa' afuera, pa' la calle. ¿A quién nunca defendería? A Gustavo Petro. No tiene defensa, no tiene perdón. ¿Y Álvaro Uribe en una palabra? Patriotismo, grandeza, humildad, bondad. Álvaro Uribe es el hombre más importante, el líder más grande que ha parido Colombia y el patriota más grande que yo he conocido en mi vida. ¿Un aliado norte de Santander? Sí, claro, por supuesto. Esta es la reserva norte de Santander y Santander. Los Santanderes son la reserva del valor de la colombianidad.
La gente con más fuerza y más corazón está en este departamento y es una reserva que nos va a servir siempre para defender la democracia y la libertad. Aquí Petro no pegó, sacó la menor votación, porque ustedes saben que ese tipo de fenómenos cuando se implantan, como ocurrió en Venezuela, no se van, pero además porque ustedes son trabajadores, porque defienden al país, porque respetan a la fuerza pública y porque creen que la familia, al igual que yo, es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso nos identifica. El norte de Santander es una reserva moral, es una reserva de valor para Colombia en todas sus horas. Doctor Abelardo de la Espriella, muchas gracias por haber estado en podcast. Gracias, copartidaria. Discutiremos eso más Gracias, querida adelante, copartidaria. Bienvenida a la extrema coherencia. Muy interesante tenerlo en este Gracias. espacio en La Opinión. Bienvenido siempre a Cúcuta, Norte de Santander, y esperamos que nos sigan viendo a través de podcast La Opinión. Gracias.